Bien, bienvenidos a todos y a todas a este relanzamiento de Rompiendo Líneas, el canal en español de Breaking the Lines. En esta ocasión, bueno, nos tenemos a dos protagonistas clásicos ya de este canal, como su servidor Gonzalo Caroli. Junto a mí me está acompañando mi querido amigo Javier Parrapeña. ¿Cómo estás, Javi? ¿Todo bien? Todo bien, Gonza. Me imagino que todo también. Bueno, un relanzamiento que nos toca y para hablar de un equipo que, bueno, no se está relanzando como tal, sino que bueno, sí, podemos decir que se va a relanzar como candidato al título de la Premier. Yo creo que estos fichajes por lo menos están abriendo la puerta a preguntarnos eso. Sí, sin duda alguna, porque vamos a hablar ni más ni menos del Arsenal, enfocándonos en Declan Rice, como bueno, se va a estar titulando este propio video. La idea es eso, hablar un poco de Declan Rice y también tocar los otros dos fichajes que ha hecho hasta el día de hoy. Esto lo estamos grabando el 16 de julio, precisamente por la tarde, y a día de hoy el Arsenal también ha oficializado dos incorporaciones más, que son las de Kai Havertz por un lado, el alemán que llegó del Chelsea, y por el otro la de Jurrien Timber, el defensor que juega tanto como central como lateral, que viene proveniente del Ajax, tras también un año en el que disputó minutos importantes en el Mundial. Todo eso lo vamos a estar tocando. Primero vamos a empezar, obviamente, por lo que más se esperaba, ¿no? El hincha de Arsenal esperaba en estos últimos meses, de manera hasta impaciente, ya que se terminaba de cerrar un capítulo bastante extenso, bastante largo, con bueno, todo lo que supone una negociación entre dos clubes ingleses ya de por sí, dos clubes ingleses de Londres los dos, y un equipo, y ambos equipos con el dinero, con la capacidad para poder mantener a sus futbolistas. El West Ham es uno de ellos que no quería dejar salir a Declan Rice. El propio futbolista forzó un poco también para que los Hammers permitieran salir rumbo al Arsenal. Llega al Arsenal, siendo uno de los fichajes más caros de la historia, si mal no me equivoco, del Arsenal, corregime, Javi. Sí, sí. Bueno, ¿qué es lo que nos podemos esperar de Declan Rice? ¿Qué es lo que vamos a encontrar de él como jugador? Porque Declan Rice ha sido un futbolista que surgió como una especie de mediocampista defensivo, defensor central en sus primeros pasos en el West Ham, que quizás uno ya lo tenía de entrada más especializado a puramente lo defensivo. Es evidentemente un especialista en lo que a la defensa se refiere, en todo sentido, no solo en el hombre contra hombre, en la cobertura de espacios, en corregir a espaldas de compañeros. Es un jugador que te marca diferencias en ese sentido, pero también ha evolucionado muchísimo. Entonces, Javi, la consulta es: ¿qué clase de jugador es Declan Rice a día de hoy, antes de después pasar a qué es lo que le puede aportar al Arsenal? Bueno, yo creo que Declan Rice, además de que es uno de los saltos a un club Big Six más esperado posiblemente por mucha gente, porque ya se ha hablado muchísimo de Declan Rice, se habló de su momento. Me he dicho, creo que sacando capaz al Tottenham había sonado para la mayoría de equipos de la Premier League, o sea, hablando del Big Six, y ahora del salto al Arsenal, y yo creo que como tú mencionas, es un futbolista que yo por lo menos destaco más que todo a nivel defensivo. Creo que es de los mediocentros de Europa, top 3 o capaz top 1 mejores en ese aspecto, sin pelota. Creo que por su capacidad para abarcar terreno, lectura, posicionamiento, capacidad para robar, para recuperar y realizar intersecciones entre líneas, es uno de los mejores mediocentros del mundo. Y yo creo que el Arsenal buscaba eso principalmente. A lo que hay que agregar, porque como todo, no solamente es un especialista a nivel defensivo, sino que cuenta con un par de rasgos con pelota, que ya después podemos profundizar un poco más, que yo destaco por encima del resto, como por lo menos su conducción, porque es un futbolista que conduce muy bien, que sabe romper muy bien líneas, y además, no siendo el futbolista más creativo, no siendo el mediocentro que te va a organizar, por lo menos a mi criterio, una salida de pelota por sí solo y solucionarte diferentes situaciones, sí que tiene un buen rango de pase corto, largo, es decir, creo que puede ser un jugador que puede participar bien siendo más un acompañante que una pieza capital dentro de una salida de pelota, pero sí que obviamente con esos rasgos ya mencionados es un fichaje que ya es un futbolista que ya exigía el salto, ya era necesario para él no solamente jugar a un equipo más importante, con capacidad no solamente de ganar títulos, sino de competir por la Premier y también para jugar la Champions, obviamente, que es como también su principal objetivo. Sí, exacto. Y bueno, y es que más allá de lo defensivo, que es evidente, que cualquier persona que lo haya visto no solamente en el West Ham, que quizás es más específico seguirlo en el día a día, pero bueno, mismo en el Mundial, en la Eurocopa, donde Declan Rice fue pieza clave y uno de los mejores jugadores de Inglaterra en ambos torneos, uno puede ver todo ese impacto defensivo que tiene, ¿no? Y creo que ahí es donde va a cambiar muchas cosas para el Arsenal, porque creo que una de las cosas más a mejorar que tenía el equipo de Mikel Arteta era esa espalda, no solamente en transición, sino incluso cuando al Arsenal le tocaba defender en campo propio, la espalda no solamente de Thomas,
sino la de Granit Xhaka, que son dos futbolistas que uno ya no está en el club, el otro en principio uno imaginaría que no tendría un rol protagónico como titular en este equipo, o quizás Arteta podría brindarle más libertades para ocupar un segundo o tercer escalón en ese medio campo, pero cambia muchísimo, cambia radicalmente porque es otro perfil de futbolista, y ahí creo que Arteta le va a permitir ajustar mucho, sobre todo en eso, la espalda, la transición defensiva, no dejar tan expuesto por momentos a Saliba y a Gabriel Magalhaes, como en muchos goles que recibió el Arsenal, sobre todo en el último tramo de temporada, quizás quedaron un poquito, bueno, Saliba estuvo lesionado, pero hasta su lesión también, típicos goles que buscan la espalda de ellos y por estar muy adelantados terminan concediendo mucho espacio, en el cual ambos centrales son lentos un poco a la hora de girarse, entonces les cuesta quizás volver hacia atrás esos metros. Con Rice te va a permitir ajustar quizás esas situaciones y que quizás los defensores no queden tan mano a mano, tan expuestos a esos envíos en largo, o bueno, ante un equipo que busca saltar líneas como mucho daño se le hizo al Arsenal la temporada pasada. Eso por ese lado, y por el otro que también es uno de los jugadores, como mencionaste, una conducción muy, muy impresionante. Es alguien que realmente es lento en sí en cuanto a su capacidad de girarse. Es un jugador pesado también, pero tiene una zancada muy grande también, así como él es enorme, tiene una zancada muy grande y ha mejorado muchísimo en lo que es el dominio de la pelota, y eso le ha permitido ser, sin contar a los defensores centrales, por lo menos, no sé si esta temporada, esta última, pero la anterior había sido el jugador que más metros había recorrido hacia adelante con la pelota dominada. Lo que son carry-ons, que se dice el término en inglés, que es cuando un jugador traslada el balón desde una parte del campo hacia adelante, hacia la portería contraria. Declan Rice era por robo, sin contar a los defensores, que eso es mucho más fácil para ellos, por robo en respecto a otros compañeros de posición, a otros jugadores que juegan en posiciones similares, el que más metros había avanzado con balón de toda la liga. Pero esto es un West Ham, además, que es un equipo al que lo presionan también, no es un equipo al que se le meten atrás, entonces eso también tiene su cuota de virtud, ¿no? De mérito, porque no es que conduce hacia adelante y nadie lo sale a presionar. Es alguien, como bien dijiste, capaz de romper línea de presión, no como ese eje desde el pase, porque también quizás cuando le toca recibir de espaldas ahí hay cierta limitación por el perfil de él a nivel físico, ¿no? Pero todo eso en cuanto al paquete tiene el Arsenal con él, la pieza que quizás le estaba faltando en ese medio campo, y va a estar rodeado de jugadores que quizás le van a permitir no exigirle tanto a recibir de espaldas, a superar presiones cuando él no puede ponerse de cara al arco rival y demás. ¿Vos también ves esto igual? ¿Algo más que quieras aportar respecto a lo que quizás Declan podría ya aportarle al Arsenal en contexto Arsenal, digamos, ¿no? En el sistema de Arteta? Sí, yo creo que lo que tú mencionas es muy cierto. Yo creo que al final, obviamente el fútbol no lo podemos dividir sí que con pelota y sin pelota, porque al final un jugador es completo en sí y el Arsenal ficha el pack completo, no ficha solamente un defensor. Pero yo creo que si nos vamos a los rasgos defensivos, a la fase sin pelota, es que el Arsenal es donde creo que pega un salto brutal. Si hablamos principalmente de Rice, porque ya después en otros dos nombres creo que podemos enfocarnos en el otro aspecto. Pero en fase sin pelota es que Rice te ofrece una seguridad, una capacidad para corregir y además te ofrece un plus en presión, porque yo creo que Rice, a diferencia de Thomas, por ejemplo, si es un mediocentro mucho más, no tanto agresivo, sino más capaz de poder robar la pelota en campo rival. Al final del Arsenal, si utilizamos como ejemplo el de la temporada anterior, nos damos cuenta que es un equipo que siempre busca presionar arriba, recuperar arriba, y Rice en ese eslabón, como jugador que está pendiente de los mediocampistas rivales, de los que aparecen entre líneas, yo creo que ahí el Arsenal suma mucha recuperación en esa zona, y obviamente ahí sí que veo que puede ser un plus capital. Y con pelota, en clave de Arsenal, sí que me planteo un par de dudas. Obviamente hay que ver cómo evoluciona en un contexto que le va a exigir más, porque obviamente en la selección inglesa, más allá de que sea un equipo que naturalmente buscaba tener la pelota, es un contexto literalmente diferente al Arsenal, por lo que plantea el Arsenal en sí mismo. Y obviamente si nos vamos al West Ham, que es un equipo totalmente diferente a los otros dos, obviamente ahí Rice sí que va a necesitar no solamente evolucionar el mismo, sino que el contexto le pueda apoyar. Y ahí es donde creo que sí que pueden aparecer los otros nombres que vamos a mencionar, bueno, que ya tú mencionaste, pero que vamos a profundizar dentro del sistema del Arsenal, porque creo que el fichaje de Rice explica un poco por qué vienen los otros dos futbolistas también al club. Sí, sin duda alguna. Bueno, y ahí es donde entra quizás en la comparación, como para marcar incluso un mayor impacto que creemos que va a tener Rice, porque donde, insisto, no estaba Thomas, no estaba Xhaka, jugadores que también son grandes, son pesados, pero que no tienen la zancada que tiene el jugador inglés como para recuperar terreno, y el Arsenal sufría muchísimo, no solamente a espaldas de Thomas, sino a los costados de Thomas, donde tenía que estar Xhaka, donde Odegaard, que al final es un futbolista de carácter ofensivo, obviamente, que no va a ser un especialista defensivo,
más allá de que pueda tener sacrificio a la hora de, bueno, de tener que trabajar a nivel defensivo, no es lo mismo que tener directamente un especialista y que además con balón no va a suponer quizás una pérdida tan grande respecto a Thomas. Thomas es muy bueno, obviamente, tiene una capacidad de romper líneas desde el pase espectacular y eso lo llevamos viendo en el Arsenal en estos últimos años desde que llegó al club. Pero Rice de otra manera te equilibra un poquito más la cosa, creo yo. Sí, y para hablar un poco también del equilibrio que va a tener Arteta, porque de algo que creo que también coincidiremos la gran mayoría es que si el Arsenal algo hecho mucho en falta, sobre todo en el último tramo de la temporada, es el recambio, ¿sí? La profundidad de plantilla, y eso lo sufrió mucho en base a la cantidad de lesiones que tuvo, sobre todo a nivel defensivo, porque no estaba Tomiyasu, porque no estaba Tierney, porque se vio obligado a jugar con Holding, después entró Kiwior, lo hizo relativamente bien para las expectativas que teníamos sobre él, pero el Arsenal terminó sufriendo muchísimo y esa fue quizás una de las razones también por las que terminó perdiendo puntos que le costaron la Premier. Y es ahí donde uno de los fichajes que ha hecho el Arsenal apunta a mejorar esto y que estamos hablando, bueno, por las dudas, ¿no? De Jurrien Timber, ¿sí? Jugador del Ajax. Para mí es un movimiento magistral porque se anticipa a un rival directo como es el United, que también quería al defensor neerlandés, obviamente porque cuentan con Ten Hag, que había sido su técnico en el Ajax justamente, pero además porque ficharte a Timber creo que es ficharte a dos jugadores en uno, porque vos tenés a un defensor de los mejores en cuanto a lo que es salida de balón, muy livianito, pero que compensa eso con la capacidad de poder cortar hacia adelante, de no quedar tan expuesto a campo abierto, como también de poder ser un lateral derecho, y también la posibilidad de Arteta de poder jugar con esto de, bueno, Timber al lateral, tener la posibilidad incluso de volver a Ben White al central. Esto lo vamos a ir viendo a lo largo de la temporada, si quizás se lesiona alguno de los centrales titulares, Saliba o Gabriel Magalhaes, utilizar a Timber ahí, utilizar a White como central y justamente que el neerlandés juegue como lateral. Creo que le da un abanico de posibilidades muy importante a Arteta, y creo que también que esto es algo que necesitaba el Arsenal, ¿no? Para no volver a sufrir con el tema de las lesiones, con el tema de las rotaciones y no perder calidad, porque creo que si Timber lo hace bien puede pelearle el puesto de titular a cualquiera de los defensores del Arsenal. Sí, al final ese tipo es un fichaje, como tú mencionaste, condiciones defensivas muy interesantes, sobre todo a la hora de defender a campo abierto, que como hablamos en el caso de Rice, el Arsenal, al ser un equipo que busca dominar en campo rival, necesita que sus defensores sean capaces de poder corregir diferentes acciones cuando tengan que correr de espaldas, y al mismo tiempo es un plus con pelota impresionante. Obviamente algo en el contexto, Países Bajos jugando en el Ajax, y otra cosa jugando en el Arsenal en la Premier, sobre todo a nivel de exigencia, pero es un central, un defensor que habíamos visto que había mostrado una evolución impresionante, sobre todo desde el pase, conducción, capacidad para romper, y yo obviamente agregando el matiz que tú mencionas de potenciar la rotación defensiva donde el Arsenal había sufrido demasiado la temporada anterior, creo que obviamente también puede ser un plus como el 11 titular. Obviamente hay que ver cuál es el rol, que como tú mencionas lo vamos a ver cuando comience la temporada y veamos un poco cómo se va a manejar Arteta, pero Timber, por lo que hemos visto en el Ajax, puede jugar, como mencionaste, lateral bajo, puede jugar de central. En ocasiones, en varios partidos del Ajax lo vimos jugando como lateral, interiorizando un poco su posición como mediocampista, como hacía el rol de Zinchenko en el Arsenal mismo. Entonces es una opción más que se le abre a Arteta dentro de los mecanismos que él quiere implementar dentro de su equipo. Yo creo que, como mencioné en el caso Rice, posiblemente con Thomas tenías más capacidad para romper líneas, siendo él el eje principal del equipo. Si ahora Declan Rice es el que va a ser el medio centro, capaz sumando a Timber tienes un pie más educado en la defensa para poder romper, necesitar menos a Rice, o posiblemente quitarle un poco de ese rol más creativo dentro del mediocampo, y ahí Timber es el que puede forjar un poco más como ese primer pie creativo para que el Arsenal pueda progresar. Yo comparto contigo que es un movimiento magistral, posiblemente el menos importante de los tres en cuanto a nombre, y capaz uno de los más relevantes en el corto o largo plazo para el Arsenal a nivel defensivo, y yo creo que es un gran movimiento. Nada más nos falta ver qué posición le va a dar Arteta dentro del sistema. Y otro del que nos falta ver también qué posición le va a dar Arteta dentro de su sistema, y que también puede ser, creo yo, un arma importante a la hora de poder quitarle peso creativo a Declan Rice, es del alemán Kai Havertz, que llega del Chelsea. 70 millones es lo que desembolsó el Arsenal, un pedido directo de Arteta, unas conversaciones con el futbolista que lo convencieron de ir al Arsenal, del proyecto que tiene Mikel allí, y bueno, pega el salto, digamos, ¿no? Pega el cambio de vereda en Londres, se pasa de
el Chelsea al Arsenal, con lo que esto supone también. No es el primero, de hecho Jorginho también hace tan solo 6 meses también se cambió en esa vereda, pero bueno, ¿qué es lo que podemos esperar, Javi, de Kai Havertz? Creo que es el que más incógnitas nos deja, no solamente por Arteta en sí y por qué trato le va a dar, sino por el propio futbolista, porque yo creo que Havertz tiene una virtud que es un defecto a la vez, o un defecto que es una virtud a la vez. Y creo que no está definido como un futbolista, no tiene una posición definida. Uno no puede decir, creo yo, que Havertz es delantero, que es media punta, que es enganche, que es mediocampista, que es un número 8, que es un... O sea, creo que eso es fruto de, por un lado, algo malo, de que el paso en el Chelsea quizás no ha salido del todo bien. De hecho, bueno, no ha salido bien al margen de buenos momentos aislados que tuvo el futbolista, porque tiene muchísima calidad para hacerlo, pero también una virtud en el hecho de que te abre un abanico de posibilidades ofensivas también para Arteta, de poder utilizarlo como interior, como delantero, como media punta, suplir incluso a Odegaard cuando el danés no esté. ¿Vos qué podés esperar de él? De hecho, bueno, lo has visto en el primer amistoso, en el trato que le ha dado Arteta en estos primeros compases de su paso por el Arsenal. ¿Qué podemos esperar de Havertz? Y vos, ¿cuál crees que va a ser al final, por lo menos de entrada, el trato, el rol que le va a brindar Arteta al futbolista alemán? Obviamente cuando comenzó a sonar el rumor, y ya se había mencionado, ya había pasado, y ya se había hablado de que Xhaka iba a salir del club, uno podía decir, bueno, capaz Havertz encaja ahí, porque como tú mencionas, Havertz puede jugar los diferentes roles ofensivos, media punta, hasta en banda, como falso 9 o hasta como 9, pero uno piensa que el Arsenal posiblemente ya tiene bastante aseguradas esas posiciones, con Odegaard haciendo un poquito el rol de enganche o interior más adelantado, con Saka por derecha, Martinelli o Trossard por izquierda, Gabriel Jesús en punta. Uno esperaba, bueno, ¿para qué fichas a Havertz? Además por la inversión que hiciste, porque Havertz es el tercer fichaje más caro de la historia del Arsenal, solamente superado por Declan Rice y Nicolás Pepe, que bueno, ojalá que el Arsenal sí tenga suerte con él, a diferencia de lo que pasó con Nicolás Pepe. Pero al final uno podría plantear, bueno, va a ocupar el rol de Xhaka con las dudas, obviamente, que existían a partir de las diferencias que existen entre Xhaka y el mismo Havertz, teniendo en cuenta el rol de Xhaka como interior más, también bastante adelantado, pisando el área, dejándole libre su zona a Zinchenko. Y después llega el primer amistoso, obviamente el Arsenal con bastante rotación, y Havertz juega en ese rol de interior izquierdo con bastante libertad, cayendo a banda también, un rol que además ya conocía en el Leverkusen, porque en el Leverkusen también había jugado varias ocasiones como interior izquierdo dentro de un 4-3-3. Y yo creo que ese primer partido muestra un poco lo que quiere mostrar, lo que quiere ver Arteta dentro de Havertz, un futbolista que pueda jugar entre líneas, que pueda amenazar el área. Obviamente, como te mencioné, creo que el fichaje de Rice explica un poco cuál es el rol que le va a dar Arteta a Havertz, porque al final Rice te puede cubrir mucho más la zona defensiva y te puede dar la posibilidad de que Havertz pueda jugar como un interior, no, y capaz sus responsabilidades defensivas sean más para adelante que para atrás, con Rice obviamente corrigiendo. Yo sí creo que la intención de Arteta al final es juntar a Rice con Havertz y Odegaard. Obviamente ese puede ser el plan 1, plan inicial, hay que ver cómo evoluciona, pero yo sí creo que la intención de Arteta es eso, sobre todo por todo el movimiento y la inversión que hicieron en ambos futbolistas. Yo no creo que el Arsenal se deje tanto dinero en ambos para dejarlo a uno de los dos como suplente. Yo creo que la apuesta total es que Havertz sea titular en una pieza de rotación, sobre todo por la salida de Xhaka. Sí, yo me imagino algo parecido, me imagino John Arteta quizás llevando al extremo máximo lo que es la idea de, bueno, emparejar a Zinchenko con el mediocampista de turno, de que Zinchenko acompañe a Rice en la salida y que hay Havertz gane una altura un poquito más adelante, acompañando a Odegaard como una especie de doble enganche, doble media punta, y bueno, aprovechar la presencia de White, de Saliba, de Magalhaes, de Timber también, para cerrar con 3 centrales atrás, esto obviamente en fase con balón. Va a ser muy importante un par de cuestiones con Havertz. Uno, que recupere quizás esa capacidad rematadora que tenía en el Leverkusen, que perdió un poco en el Chelsea y que ha sido quizás el motivo principal de críticas hacia él. Creo que esto lo puede hacer, sobre todo en un rol como mediocampista, llegando desde segunda línea, llegando más que estando en el lugar como centro delantero, que es lo que le tocó muchas veces realizar en el Chelsea. Creo que esto lo puede recuperar. Y también creo que es un futbolista que mucho no se reconoce, pero que tiene más actividad defensiva de la que aparenta. Havertz es un futbolista que, por gesto corporal, se tiene la tendencia a creer que es un futbolista que es vago, que quizás no se... no me sale la palabra, como que no pone de sí para el equipo, ¿sí? No se sacrifica para el equipo,
pero realmente creo que es un jugador que cuando tiene que tomar el rol de ser el primer defensor, o en este caso como interior, apoyar al bloque defensivo, es alguien que lo puede hacer porque es un futbolista capaz de repetir esfuerzos. Y lo más importante, es un continuador genial. Creo que si algo te va a servir mucho tener a Havertz en ese segundo o tercer escalón del ataque, es que es alguien que recibiendo de espaldas te marca muchísimas diferencias, activándote paredes. Va a ser muy importante y muy interesante ver su relación no solamente con Odegaard, sino con todo el resto de jugadores ofensivos, con Gabriel Jesús, con Martinelli, con Trossard. Creo que, en conclusión, lo que podemos decir, Javi, es que son 3 fichajes que llegan cada uno a reforzar zonas puntuales, pero que son tan necesarios y tan bien pensados que le abren un abanico de posibilidades muy grande a Arteta. Sí. Le va a brindar la posibilidad de ajustar de muchas maneras, son perfiles muy distintos, no solamente ellos, obviamente, como futbolistas, sino a lo que ya el Arsenal tiene y tenía en plantilla. Y creo que eso es lo más importante de todo. El Arsenal incorpora a 3 futbolistas de un perfil que no tenía en el equipo y que sin duda alguna van a ser muy importantes en la próxima temporada. Sí, sin duda, yo creo que es un salto de calidad tremendo. Yo creo que era un mercado que el Arsenal necesitaba hacer, sobre todo por el brinco impresionante que hicieron de una temporada a otra, quedándose a las puertas del título, disputando contra el Manchester City, que al final no es cualquier equipo, es el equipo que venía dominando Inglaterra y además viene a ganar triplete. Y ahora da un salto de calidad que, como yo te planteé al comienzo, no sé si es para pensar que... Yo creo que el top 2 obviamente debería ser un objetivo, sobre todo por la temporada pasada y además lo que están incorporando, pero no sé si ya sería suficiente para pelearle el título al Manchester City, que obviamente esa es como que una de las dudas, porque ya es un mercado donde tú piensas que ya es muy difícil mejorar, ya es muy difícil ver qué más podría traer el Arsenal para acercarse al City. No, justamente, de paso, para dejar una pregunta a la gente que llegó hasta esta parte del video y preguntarte a vos también, preguntarnos a nosotros, ¿qué es si el Arsenal necesita algo más o qué es lo que necesita para justamente poder pelearle durante 38 jornadas la Liga del City? Está claro que es algo muy complejo, pero ¿qué punto de mejora le ven a este equipo? Yo creo sinceramente que deberían traer un lateral izquierdo. No porque Zinchenko no me guste, no porque crea que Zinchenko no tiene nivel, a mí me encanta, me parece un futbolista impresionante, pero también alguien que, por un lado, tiene sus lesiones y también tiene sus idas y vueltas en sus momentos de forma y necesita también tener un lateral en quien confiar. Tierney creo que ya no es ese caso de futbolista y necesita alguien que sea capaz de justamente aportar al nivel de Zinchenko o incluso más. Creo que es el único gran lugar donde le vería una pega a este equipo, quizás un delantero más rematador como suplente, pero no mucho más realmente. Bueno, te iba a mencionar que obviamente, bueno, hay que ver qué pasa con Nketiah, Balogun, que son 2 jugadores que por lo menos Balogun lo demostró en Francia que tiene buenas condiciones, a saber si lo puede replicar en la Premier. Nketiah, que creo que cada vez que entró con el Arsenal, sobre todo con Arteta, mostró condiciones para ser una pieza importante en la rotación. Y Gabriel Jesús, que a priori es el titular, pero yo creo que para competirle al City, sobre todo en un City que semana tras semana te va ganando partidos y partidos y partidos, yo sí creo que otro delantero te podría venir mejor. Obviamente no creo que el Arsenal, porque ahorita fichar un delantero mínimamente te cuesta lo que te cuesta, pero yo sí creo que un delantero de un nivel superior a Gabriel Jesús sí que puede ser un punto a mejorar de cara a poder competir con el City. No sé si será esta o la próxima temporada, pero yo sí veo que no es porque Gabriel Jesús me parezca malo, sino porque creo que al equipo, más allá de que le guste repartir mucho sus cifras, que los jugadores sean goleadores, la mayoría, que tengan buenos números, yo creo que necesitas a alguien que pueda salirse de eso para ofrecerte unos números muy diferenciales. Entonces yo creo que ahí Gabriel Jesús se me queda un poco corto porque nunca lo he visto como un delantero de unas cifras muy impresionantes como para liderar un equipo a ganar la Premier. Sí, yo creo que ese también sería otra posición a mejorar, sin dudas, para el Arsenal. No queremos que lo haga realmente, tampoco es que tiene la urgencia de hacerlo. Como bien dijo Javi, el Arsenal es un equipo que reparte mucho las cifras. De hecho, entre Odegaard, Saka y Martinelli, ahora se me escapa la cantidad exacta de goles, pero creo que todos superan los 10 goles en Premier, si mal no recuerdo. Entonces, es un equipo que tiene jugadores con gol ya de por sí como para necesitar de un delantero, pero bueno, uno ya vio en el City lo importante que es al final tener un centro delantero que te marque goles sin parar, como lo ha sido Haaland la temporada pasada. Y con esto, bueno, llegamos al final de lo que es este video. Nuevamente dejarles la pregunta a ustedes, quienes llegan hasta acá. Por un lado, ¿qué creen que les falta en Arsenal para poder competirle al City en 38 jornadas de Premier League? Y también pedirles, por favor, que se suscriban, que le den like, que nos sirve muchísimo. Si llegaron a este video a través
de nuestras redes sociales, que nos sigan ahí, que también compartan el video, que nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y a poder justamente dedicarnos de manera más regular a lo que es generar contenido para el canal. Javi, muchas gracias nuevamente. Un placer haber estado nuevamente con vos y esperemos poder hacerlo de manera más regular esta vez. Un placer, Gonzo, y sí, esperemos que podamos darle un poco más de regularidad, sobre todo una temporada. Más que todo, ya que hablamos de la Premier, que creo que va a ser muy interesante por cómo se está reforzando sobre todo el Arsenal de cara a enfrentar al Manchester City por el título. Sin duda, sí, seguramente vendremos con más videos de un montón de clubes. Hay que hablar no solamente del propio City, del Chelsea, del United, del Tottenham, equipos que se están reconstruyendo, mismo del Liverpool y un mediocampo reversionado que vamos a ver la próxima temporada, pero para eso ya habrá tiempo más adelante. Les agradezco a todos por haber llegado hasta esta parte del video y les mandamos un abrazo grande a todos. Chau, chau.